Mi familia me internó con la excusa de cuidado y comodidad. Yo sabía que era codicia. En el bolsillo de mi abrigo había algo olvidado. El último día antes de ir al asilo, guardé una nota. Esperé 3 meses y nadie me buscó. Me llamo Dorothy. Tengo 68 años y hasta hace 3 meses vivía en la casa que compartí con mi difunto esposo durante 40 años. Fui maestra de primaria por 35 años. Crié a mi hijo Michael sola después de que su padre muriera de cáncer cuando él tenía solo 12 años. Sacrifiqué todo por ese niño. Trabajé 2 empleos durante años para pagar su universidad. Nunca me volví a casar hasta que Michael ya era adulto, porque quería que toda mi atención estuviera en él. Hace 5 años, Michael se casó con Patricia. Desde el primer día, supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba mi casa, calculando. La forma en que me interrumpía cuando hablaba, como si mis palabras no tuvieran valor. La forma en que convenció a Michael de que yo estaba envejeciendo mal cada vez que olvidaba dónde dejé mis llaves. Todo empeoró hace 6 meses. Patricia comenzó a visitarme más seguido, siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dorothy, esta casa es demasiado grande para ti. Las escaleras son peligrosas a tu edad. ¿Qué pasaría si te caes y nadie está aquí para ayudarte? Yo le decía que estaba bien, que había vivido en esa casa toda mi vida adulta. Conocía cada escalón, cada rincón. Pero ella insistía. Michael también empezó a cambiar. Mi hijo, que solía llamarme todos los días, ahora apenas me llamaba una vez por semana. Cuando lo hacía, parecía distraído, apurado. Hace 3 meses llegaron un martes por la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina cuando escuché la llave en la cerradura. Michael tenía copia desde siempre, para emergencias. Pero esto no era una emergencia. Él entró con Patricia y un hombre que no conocía, vestido con traje. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Michael, sin siquiera saludarme. Patricia se sentó frente a mí con una carpeta llena de papeles. «Dorothy, Michael y yo hemos estado investigando opciones de cuidado para ti. Encontramos un lugar maravilloso, Meadowbrook Senior Living. Tiene jardines hermosos, actividades, enfermeras las 24 horas. No necesito enfermeras», respondí. «Estoy perfectamente bien». El hombre del traje habló entonces. «Señora Thompson, soy el Dr. Hendricks. He revisado su historial médico y creo que un entorno con supervisión sería lo más apropiado para usted». «¿Revisaste mi historial médico? ¿Quién te dio permiso?» Michael evitó mi mirada. «Mamá, firmaste una autorización hace 2 meses, ¿recuerdas? Cuando fuiste al hospital por aquella gripe». No recordaba haber firmado nada que autorizara esto. Pero Michael me miraba con esa expresión que solía usar cuando era niño y había hecho algo malo. Esa mezcla de culpa y terquedad. «No voy a ningún lado», dije firmemente. «Esta es mi casa». Patricia suspiró como si yo fuera una niña difícil. «Dorothy, ya tomamos la decisión. Es por tu propio bien. Ya pagamos el primer mes. El traslado es hoy». «¿Hoy?» Mi voz salió más aguda de lo que esperaba. ¿Ni siquiera me van a dar tiempo para pensarlo? «No hay nada que pensar», dijo Michael, y por primera vez vi frialdad en los ojos de mi hijo. «Ya está decidido». Intenté negarme. Intenté razonar con ellos, pero trajeron más papeles, más explicaciones médicas que no entendía completamente. Me sentí mareada, confundida. El Dr. Hendricks siguió hablando sobre deterioro cognitivo leve y riesgos de caídas, hasta que las palabras se volvieron un zumbido en mis oídos. Al final, me quedé sentada en silencio mientras Patricia empacaba mis cosas. «No todo, por supuesto. No necesitas todos estos trastos viejos en Meadowbrook», decía mientras dejaba atrás fotografías, libros, recuerdos de toda una vida. Fui a mi habitación y saqué mi abrigo viejo del armario. Era el abrigo que Harold, mi segundo esposo, me había regalado en nuestro primer aniversario. Harold murió hace 2 años, y ese abrigo era una de las pocas cosas que conservaba de él. Estaba desgastado, el forro interior tenía un pequeño rasgón en el bolsillo, pero me traía consuelo. Me lo puse. Patricia entró a la habitación y frunció el ceño.
Dorothy, no vas a necesitar eso. Meadowbrook tiene calefacción central. Te darán batas y ropa apropiada. Quiero mi abrigo, dije. Era lo único que pedía. Es inapropiado, viejo y raído. Patricia literalmente me lo quitó de los hombros. Déjalo aquí. En ese momento, con las manos temblando de rabia y tristeza, metí la mano en el bolsillo interior del abrigo. Mis dedos tocaron un papel doblado. Era un boleto de lotería que había comprado semanas atrás, en una parada para café. Siempre jugaba los mismos números. La fecha de nacimiento de Harold, nuestro aniversario, el cumpleaños de Michael. Una pequeña tradición que mantenía viva. Guardé el boleto en el bolsillo de mi pantalón antes de que Patricia me arrebatara completamente el abrigo. No sé por qué lo hice. Solo sabía que quería conservar algo, lo que fuera. Me llevaron a Meadowbrook ese mismo día. Michael conducía en silencio. Patricia revisaba su teléfono en el asiento del pasajero. Yo miraba por la ventana, viendo mi vecindario desaparecer, preguntándome si alguna vez volvería a ver mi casa. El asilo era exactamente lo que esperaba. Limpio, eficiente, frío. Una cárcel con jardines bonitos. Me asignaron una habitación pequeña con una compañera llamada Ruth que no hablaba mucho. Michael y Patricia se fueron después de 15 minutos. «Tenemos que trabajar, mamá. Te llamaremos pronto», dijo Michael. Esa fue la última vez que los vi. 3 meses completos. 90 días sin una sola visita. Las llamadas telefónicas eran escasas y apresuradas. «Estamos ocupados, mamá. Ya sabes cómo es». Al principio esperaba. Pensaba que vendrían el fin de semana siguiente, luego el siguiente. Luego dejé de esperar. Pero entonces, en una tarde de jueves, mientras estaba sentada en la sala común viendo televisión con los demás residentes, apareció el noticiero de la noche. La presentadora anunció los números ganadores de la lotería estatal. $50 millones. Y yo reconocí cada número que salió en esa pantalla. Eran mis números, los números que siempre jugaba. El boleto que había guardado en el bolsillo de mi pantalón ese último día. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. El boleto estaba en el abrigo que Patricia me había quitado, el abrigo que dejé en mi casa, la casa donde ya no vivía, la casa a la que no podía regresar. Me quedé paralizada frente al televisor mientras los números seguían brillando en la pantalla. 07, 15, 23, 31, 42, 50. Los había memorizado hace años. El 7 de enero, cumpleaños de Harold. El 15 de marzo, nuestro aniversario. El 23 de agosto, el día que nació Michael. El 31 de octubre, la fecha en que Harold y yo nos conocimos. El 42 y el 50 eran nuestras edades cuando nos casamos. Cada número era un pedazo de mi vida, de mi amor, de mi historia, y ahora valían $50 millones. Ruth me tocó el hombro. «Dorothy, te ves muy pálida. ¿Estás bien?» No podía hablar, solo asentí con la cabeza, pero mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas debajo de las piernas. La presentadora del noticiero seguía hablando. El boleto ganador fue comprado en Murphy's Coffee Shop en Riverside. El ganador tiene 180 días para reclamar el premio. Murphy's Coffee Shop. Ahí era donde yo compraba café cada semana. Ahí era donde había comprado ese boleto 3 meses y 2 semanas atrás. El último día que fui una mujer libre. 180 días. Tenía que hacer cálculos mentales. Hoy era jueves 14 de diciembre. El sorteo había sido anoche. ¿Cuándo exactamente había comprado el boleto? Fue un martes, el martes antes de que me internaran. Eso fue el 22 de agosto. El sorteo era del 13 de diciembre. Todavía tenía tiempo. Pero ¿cómo iba a llegar al boleto? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama estrecha, escuchando los ronquidos de Ruth, calculando una y otra vez. El boleto estaba en el bolsillo interior de mi abrigo. El abrigo que Patricia me había quitado. El abrigo que supuestamente había quedado en mi casa. ¿Pero seguía estando ahí? ¿O lo habrían tirado? Patricia lo había llamado viejo y raído. Era exactamente el tipo de cosa que ella tiraría sin pensarlo 2 veces. El pánico me apretaba el pecho.
$50 millones pudriéndose en un basurero porque mi nuera pensaba que mi abrigo era feo. A la mañana siguiente, intenté llamar a Michael. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Soy Michael, deja un mensaje. Ni siquiera su voz sonaba cálida. Michael, soy mamá. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame de vuelta. No devolvió la llamada ese día, ni al día siguiente, ni al siguiente. El cuarto día volví a intentar. Esta vez contestó, pero sonaba irritado. Mamá, estoy en una junta. ¿Qué pasa? Necesito que vayas a la casa. A mi casa. Hay algo que dejé en mi abrigo viejo, el que tenía puesto el día que me trajeron aquí. ¿Tu abrigo viejo? Mamá, no tengo tiempo para esto. Por favor, Michael, es importante. Suspiró como si le estuviera pidiendo que moviera una montaña. Mamá, Patricia y yo hemos estado ocupados con las renovaciones. Mi corazón se detuvo. ¿Renovaciones? ¿Qué renovaciones? ¿De la casa, tu casa? Bueno, técnicamente ahora está a nombre de ambos. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? No recordaba haber firmado nada que les diera mi casa. Pero así era como funcionaba su plan, ¿verdad? Confundirme, abrumarme con papeles hasta que firmara cosas sin entender completamente lo que estaba haciendo. Las renovaciones son hermosas, continuó Michael, con más emoción de la que había mostrado al hablar conmigo en meses. Patricia contrató un diseñador. Estamos redecorando todo. Tiramos un montón de cosas viejas que estaban acumulando polvo. ¿Tiraron cosas? Mi voz salió quebrada. ¿Qué cosas? No lo sé, mamá. Muebles viejos, ropa vieja, trastes. Patricia se encargó de todo. Donó mucho a caridad. Fue muy generosa. Generosa, con mis cosas, con mi vida. Michael, necesito saber si mi abrigo café, el que me quitó Patricia ese día, si todavía está en la casa. ¿El abrigo viejo ese? Mamá, ¿para qué lo quieres? Aquí no necesitas abrigos. Meadowbrook tiene calefacción perfecta. Solo dime si está ahí. No lo sé. Probablemente Patricia lo tiró o lo donó. Era horrible, mamá. Todo raído y pasado de moda. Sentí que el piso se abría debajo de mí. Necesito que lo busques, por favor. No tengo tiempo para buscar abrigos viejos. Tengo que irme. Estamos a mitad de una presentación importante. Michael. Te llamo después, mamá. Cuídate. Colgó. Me quedé sentada en la sala común con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla negra. Mi hijo acababa de confirmar mis peores temores. Habían estado deshaciéndose de mis pertenencias, renovando mi casa como si yo nunca fuera a regresar, como si yo ya estuviera muerta. Durante los siguientes días intenté llamar a Patricia directamente. Nunca contestó. Le dejé 3 mensajes. Ninguno fue devuelto. Era como si hubiera dejado de existir para ellos el momento en que dejé mi casa. Una semana después del sorteo, mientras almorzaba en el comedor de Meadowbrook, escuché a 2 residentes hablando. Una de ellas, Margaret, había estado aquí por 2 años. Mi hija tampoco me visita, decía. Al principio venía cada semana, luego cada mes. Ahora solo llama en Navidad. Aprendí que una vez que te meten aquí, eres invisible. ¿Invisible?, pregunté, aunque no era parte de su conversación. Margaret me miró con ojos cansados que habían visto demasiado. Para ellos ya cumplimos nuestro propósito. Nos criaron, les dimos todo y ahora somos un inconveniente. Aquí estamos fuera del camino, cuidadas, ya no tienen que sentirse culpables. Sus palabras me golpearon porque sabía que tenía razón. Michael había cumplido con su deber filial al encontrarme un buen lugar. Ahora podía vivir su vida sin la carga de una madre envejecida. Excepto que yo no estaba envejecida. No estaba senil. No estaba enferma. Estaba abandonada. Y tenía un boleto de lotería de $50 millones atrapado en una casa que ya no era mía. Esa noche me senté en mi habitación e hice algo que no había hecho en 3 meses. Lloré. Lloré por la hija que nunca tuve que pudiera entenderme. Lloré por el hijo que había perdido en algún lugar del camino, el niño dulce que se había convertido en este hombre frío. Lloré por Harold, que había muerto sin ver en qué se convertiría nuestra familia.
Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza, era rabia. Era una rabia fría y clara que se sentía casi como claridad. Ellos pensaban que yo era débil, que era un estorbo fácil de guardar en un asilo y olvidar. Pensaban que podían tomar mi casa, mis cosas, mi vida, y que yo simplemente lo aceptaría con esa sonrisa de madre abnegada que había usado durante décadas. Se equivocaban. Tenía 168 días para reclamar ese boleto, y si mi abrigo todavía existía en algún lugar de este mundo, iba a encontrarlo. Al día siguiente, tomé una decisión. Busqué en Internet usando la computadora de la biblioteca de Meadowbrook. Encontré el perfil de Instagram de Patricia. Era público, lleno de fotos perfectamente editadas de su vida perfectamente curada. Y ahí estaban, fotos de nuestra hermosa renovación. Mi sala de estar, irreconocible con muebles blancos minimalistas. Mi cocina, ahora con gabinetes grises y encimeras de mármol. Mi jardín, donde Harold había plantado rosas, ahora convertido en un espacio moderno con piedras decorativas. Patricia había etiquetado al diseñador, a los contratistas, incluso a la compañía de donaciones que se había llevado todos esos trastes viejos. Tomé nota de cada nombre, cada detalle, porque iba a recuperar lo que era mío, de una forma o de otra. Si esta historia te atrapó, síguenos para descubrir las siguientes sombras. Pasé 3 días observando horarios, rutinas, patrones. Meadowbrook funcionaba como un reloj. Las enfermeras cambiaban turnos a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. El personal de limpieza llegaba a las 6 de la mañana. Las visitas familiares estaban permitidas de 10 de la mañana a 8 de la noche, aunque muy pocas familias realmente venían. Yo era invisible aquí. Otra anciana en una bata de hospital, sentada en la sala común, mirando televisión que no me importaba. Nadie me prestaba atención. Y eso, me di cuenta, podía ser una ventaja. Rose era la enfermera del turno de la mañana. Tendría unos 40 años, siempre tenía una sonrisa genuina, y era la única que me llamaba por mi nombre en lugar de cariño o señora. Un martes por la mañana, mientras me tomaba la presión, le hice una pregunta casual. «Rose, ¿alguna vez has tenido residentes que se van?» Ella levantó la vista sorprendida. «¿Te refieres a los que mueren?» «No, me refiero a los que salen, los que se van a vivir a otro lado». «Ah». Rose terminó de anotar mis signos vitales. «Honestamente, Dorothy, no muchos. La mayoría de las familias los dejan aquí hasta el final». «¿Pero es posible? ¿Legalmente?» Rose me miró con más atención ahora. «Depende. Si alguien tiene poder notarial sobre ti, es más complicado. Pero si eres legalmente competente, técnicamente puedes irte cuando quieras. ¿Por qué preguntas?» Me arriesgué. Algo en los ojos de Rose me decía que podía confiar en ella. «Porque no debería estar aquí. Soy completamente capaz de cuidarme sola. Mi hijo y su esposa me metieron aquí para quedarse con mi casa». Rose se sentó en la silla junto a mi cama. «Dorothy, ¿tienes familia que pueda ayudarte? ¿Alguien además de tu hijo?» Negué con la cabeza. «Solo tengo a Michael. Mi hermana murió hace 10 años. Los padres de Harold también están muertos. No hay nadie más. ¿Y un abogado? Nunca necesité uno. Harold manejaba esas cosas». Rose suspiró. «Mira, he visto esto antes, demasiadas veces. Familias que internan a sus padres para tener acceso a sus bienes. Es más común de lo que la gente piensa». Se quedó callada un momento, como si estuviera tomando una decisión. «¿Qué necesitas, Dorothy?» La pregunta era simple, pero cargada de significado. Ella estaba ofreciendo ayuda. «Necesito saber si algo todavía está en mi casa. Un abrigo café viejo. Lo dejé allí el día que me trajeron aquí». «¿Un abrigo? ¿Eso es todo?» No podía decirle sobre el boleto. No todavía. No cuando apenas la conocía. «Tiene valor sentimental. Era de mi difunto esposo». Rose asintió lentamente. «¿Dónde vives? Vivías, quiero decir». 1247 Maple Street, pero mi hijo y su esposa están renovando. Creo que tiraron muchas de mis cosas. «Dame un par de días», dijo Rose. «Tengo una amiga que trabaja en donaciones de caridad.
Puedo preguntarle si recibieron donaciones de esa dirección. A veces llevan registros. 2 días después, Rose volvió con noticias. Me encontró en el jardín, donde me había acostumbrado a sentarme cada tarde. Era uno de los pocos lugares donde podía estar sola con mis pensamientos. «Lo encontré», dijo en voz baja, sentándose junto a mí en la banca. Mi corazón saltó. ¿El abrigo? Sí. Bueno, no exactamente. Mi amiga dice que tu dirección aparece en sus registros. Recogieron 3 cargas de donaciones de tu casa en las últimas 6 semanas. Ropa, muebles, libros, todo tipo de cosas. Sentí que se me revolvía el estómago imaginando décadas de mi vida siendo empacadas en cajas y regaladas a extraños. Pero, continuó Rose, también dice que dejaron algunas cajas en el sótano de tu casa. Cosas que no valía la pena donar. Ropa muy vieja o rota, cosas rotas. Tu nuera les dijo que la basura vendría a recogerlas, pero aún no ha pasado. ¿El sótano? Un destello de esperanza. ¿Crees que el abrigo podría estar ahí? Es posible, si tu nuera pensó que estaba muy viejo o roto para donarlo. Cerré los ojos, recordando ese día. Patricia había dicho que el abrigo era viejo y raído. El forro interior tenía un pequeño rasgón donde guardé el boleto. Ella definitivamente habría pensado que era basura. Rose, dije, abriendo los ojos y mirándola directamente. Necesito ir a esa casa. Dorothy, sé que suena loco, pero ese abrigo tiene algo más que valor sentimental, tiene algo que podría cambiar mi vida completamente, algo que podría sacarme de aquí y darme mi libertad de vuelta. Rose me estudió por un largo momento. ¿Qué hay en ese abrigo, Dorothy? Tomé aire profundo. Era un riesgo enorme, pero no tenía alternativa. Necesitaba ayuda. Un boleto de lotería. El boleto ganador del sorteo de hace 2 semanas. $50 millones. Rose se quedó completamente quieta, tan quieta que por un momento pensé que no me había escuchado. Luego se rió, pero no era una risa burlona. Era una risa de incredulidad pura. ¿Me estás tomando el pelo? Desearía estarlo. Compré ese boleto el día antes de que me trajeran aquí. Siempre juego los mismos números. Vi el sorteo en la tele hace 2 semanas. Son mis números, Rose, cada uno de ellos. Dios mío. Rose se cubrió la boca con la mano. Tus números. ¿Estás absolutamente segura? Llevo jugando esos mismos números durante 20 años. Las fechas importantes de mi vida con Harold. Nunca los cambio. Nunca. Rose se quedó mirando al jardín, procesando la información. Si eso es verdad, Dorothy, eso significa que tu hijo y su esposa te robaron $50 millones sin siquiera saberlo. Y me van a seguir robando si no recupero ese boleto. Tengo 165 días antes de que expire. ¿Cómo vamos a hacer esto? La palabra vamos me llenó de un alivio tan grande que casi lloro. No lo sé todavía, pero necesito entrar a esa casa. Rose pensó por un momento. Los miércoles hay consultas médicas externas. Los residentes que necesitan ver especialistas son transportados al hospital. Podría decir que tienes una cita. Nadie lo verificaría realmente. Te sacaría por la puerta principal en una silla de ruedas como cualquier otro día. ¿Harías eso por mí? Podrías perder tu trabajo. Dorothy, llevo viendo abuso de ancianos en este trabajo durante 15 años. Ver a familias meter a padres perfectamente sanos en asilos solo para quedarse con su dinero. Ver cómo los olvidan aquí hasta que mueren. Si puedo ayudar a que una persona le gane a ese sistema, vale la pena el riesgo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pasamos los siguientes días planeando cada detalle. Rose averiguó que Michael y Patricia trabajaban. Los miércoles salían de la casa a las 8 de la mañana y no regresaban hasta las 6 de la tarde. Eso nos daba una ventana de tiempo. ¿Tienes llaves de la casa?, preguntó Rose. Tenía, pero seguramente cambiaron las cerraduras. Tal vez no. Si piensan que estás encerrada aquí para siempre, ¿para qué molestarse? Tenía razón. Y yo todavía tenía mi llavero. Lo había escondido en el cajón de mi mesita de noche, debajo de mi Biblia, una de las pocas posesiones que me habían dejado llevar. El martes por la noche no pude dormir. Mañana sería el día. O recuperaría mi boleto,
o descubriría que había sido tirado a la basura junto con el resto de mi vida anterior. Ruth estaba roncando en la cama de al lado. Miré el techo en la oscuridad, recordando la última vez que vi mi casa. Las paredes color crema que Harold y yo pintamos juntos. El piso de madera que él pulió con sus propias manos. El jardín donde pasamos tantos domingos por la mañana bebiendo café. Todo eso había sido borrado ahora, reemplazado por la visión de Patricia de lo que debería ser una casa. Como si mis 40 años allí nunca hubieran existido. Pero si mañana salía bien, si encontraba ese boleto, todo cambiaría. Patricia y Michael pensaban que me habían descartado, que era solo una vieja confundida que podían guardar en Meadowbrook y olvidar. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Saqué el papel del bolsillo interior de mi abrigo con manos que temblaban tanto que casi lo dejo caer. Rose iluminó con su teléfono. Era él, el boleto de lotería. Los números todavía legibles a pesar de haber estado doblado durante 3 meses. 07, 15, 23, 31, 42, 50. Dios mío, susurró Rose. Lo encontraste. No podía hablar. Solo sostuve el boleto contra mi pecho, sintiendo el papel arrugado contra mi corazón. 3 meses de abandono, 3 meses de sentirme invisible. Y todo este tiempo, $50 millones habían estado esperándome en una bolsa de basura en mi propio sótano. Dorothy, tenemos que irnos, dijo Rose, mirando su reloj. Llevamos aquí 15 minutos. Si alguien nos ve. Guardé el boleto en el bolsillo más profundo de mi chaqueta y lo cerré con cremallera. No iba a soltarlo nunca más. Salimos del sótano por las escaleras interiores. Necesitaba ver mi casa una última vez. La puerta del sótano daba a la cocina. Cuando la abrí, me quedé paralizada. No quedaba nada de mi cocina. Las paredes que Harold y yo habíamos pintado de amarillo suave ahora eran grises. Los gabinetes blancos donde guardaba las tazas que coleccionaba desde mi luna de miel habían sido reemplazados por gabinetes negros modernos. El piso de linóleo con flores que siempre me había parecido alegre, ahora era un mármol frío. Dorothy, Rose me tocó el brazo. Tenemos que irnos. Pero yo no podía moverme. Caminé hacia la sala. Los muebles que Harold y yo habíamos comprado con nuestro primer cheque de pago conjunto ya no estaban. En su lugar había sofás blancos minimalistas que parecían incómodos. Las paredes donde colgaban fotos de Michael creciendo ahora tenían arte abstracto sin significado. Subí las escaleras. Rose me siguió, nerviosa, revisando su teléfono constantemente. Fui a mi habitación. La habitación donde Harold murió en mis brazos hace 2 años. Donde pasamos 40 años durmiendo lado a lado. Habían cambiado hasta la cama. Nuestro colchón suave que conocía la forma de mi cuerpo había sido reemplazado por algo moderno y duro. Las cortinas de flores que yo misma había cosido ya no estaban. Todo era blanco, gris, sin vida. Borraron todo, dije en voz alta, como si nunca hubiera existido. Lo siento mucho, Rose dijo suavemente, pero tenemos que salir, ya. Bajamos las escaleras. Cuando llegamos a la puerta principal, escuché un auto estacionarse afuera. Mi corazón se detuvo. ¿Hay otra salida?, susurró Rose. La puerta trasera, por la cocina. Corrimos. Yo no había corrido en años, pero ese día corrí. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchaba la puerta principal abrirse. La voz de Patricia flotó a través de la casa. No puedo creer que se olvidaron mi ensalada. Incompetentes. Rodeamos la casa por el otro lado, caminando lo más rápido que podíamos sin correr. La señora Chen nos vio de nuevo. Esta vez, su expresión era de sospecha. «Dorothy, ¿qué estás haciendo aquí?» «Solo recogí algo que olvidé», dije, mi voz saliendo demasiado aguda. «Ya me voy». Llegamos a la camioneta. Rose arrancó y nos alejamos justo cuando vi a Patricia salir al porche, mirando hacia la calle con el ceño fruncido. «¿Crees que nos vio?», preguntó Rose. «No lo sé, pero ya no importa». Toqué el bolsillo donde estaba el boleto. «Tengo lo que vine a buscar». Rose me llevó directamente a la oficina de un abogado. No cualquier abogado. Había investigado durante días y encontrado a Harrison Fitzgerald, un hombre de 72 años que se especializaba en casos de abuso de ancianos y fraude familiar.
Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, el tipo de lugar que inspira confianza solo por haber estado ahí tanto tiempo. La recepcionista era una mujer mayor que me sonrió con calidez genuina. «¿La señora Thompson? El señor Fitzgerald la está esperando». Harrison Fitzgerald era exactamente como me lo había imaginado. Cabello blanco, traje impecable, ojos azules que habían visto demasiadas familias destruirse por dinero. Me estrechó la mano con firmeza. «Señora Thompson», Rose me explicó su situación por teléfono. «¿Tiene el boleto?» Lo saqué con cuidado. Lo puse en su escritorio. Él lo examinó con una lupa, revisando cada número, la fecha de compra, el código de barras. «Es genuino», dijo finalmente. «¿Sabe cuánto vale? 50 millones. 52 millones con los intereses acumulados, para ser exactos». Me miró por encima de sus lentes. «Señora Thompson, ¿entiende la magnitud de lo que tiene aquí?» Pensé en mi habitación compartida en Meadowbrook, en las llamadas sin respuesta de Michael, en mi casa convertida en un showroom sin alma. Entiendo que es más dinero del que mi familia pensó que valía la pena visitarme por. Harrison sonrió. Era una sonrisa triste. He manejado muchos casos como el suyo, hijos que internan a padres perfectamente capaces para tomar control de sus finanzas. Lo que ellos no saben es que usted nunca perdió su capacidad mental, lo cual significa que cualquier documento que la firmó bajo presión o confusión puede ser invalidado. ¿Pueden quitarme el dinero? No, si lo protegemos adecuadamente. Sacó una carpeta. Primero, vamos a reclamar este premio a su nombre únicamente. Luego vamos a crear un fideicomiso que proteja los fondos. Y finalmente, vamos a investigar las circunstancias de su internación en Meadowbrook. ¿Investigar? Señora Thompson, si su hijo la declaró incompetente sin una evaluación médica apropiada, eso es fraude. Si tomó control de su casa usando documentos que usted firmó sin entender completamente, eso es abuso financiero de un anciano. Ambos son crímenes federales. La palabra crímenes flotó en el aire. Mi hijo, un criminal. No quiero que vaya a la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero mi vida de vuelta. Entiendo, pero necesita protección legal. Su familia pensó que usted era un blanco fácil. Necesitamos demostrarles que estaban equivocados. Pasamos 3 horas en su oficina. Firmé papeles, conté mi historia completa. Harrison grabó todo. Cuando terminamos, él me dio una tarjeta. Mi número personal está ahí. Llámeme a cualquier hora si su familia la contacta o la amenaza. ¿Cuánto tiempo tomará reclamar el premio? El proceso estándar es de 4 a 6 semanas, pero puedo acelerarlo dado su situación. 2 semanas, tal vez menos. Me miró con algo que parecía respeto. Señora Thompson, ha mostrado una notable fortaleza. La mayoría de las personas en su situación simplemente se rinden. Me rendí por 3 meses, admití. Pensé que tal vez mi familia tenía razón, que tal vez era una carga. ¿Y ahora? Ahora sé que no soy yo la que está mal, son ellos. Rose me llevó de vuelta a Meadowbrook. Eran las 2:30 de la tarde. Habíamos estado fuera 5 horas. Mientras entrábamos al estacionamiento, la directora, la señora Paulson, estaba esperando en la entrada. «Rose, necesito hablar contigo en mi oficina. Ahora». Mi corazón se hundió. Alguien había reportado nuestra ausencia prolongada. Rose iba a perder su trabajo por ayudarme. «Fue mi culpa», dije rápidamente. Yo le pedí que nos detuviéramos. No me sentía bien. La señora Paulson me miró con escepticismo. «Señora Thompson, vaya a su habitación. Rose, conmigo». Esa noche no pude dormir. Seguí tocando mi bolsillo donde tenía el recibo que Harrison me había dado. Reclamo de lotería en proceso para Dorothy Ann Thompson. Monto, 52,000 millards. Ruth roncaba suavemente en la cama de al lado. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Michael y Patricia dormían en mi casa, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar completamente. 2 días después, Rose vino a mi habitación. Tenía los ojos rojos. «¿Te despidieron?», pregunté. «No, pero estoy suspendida 1 semana sin paga. La señora Paulson sabe que hicimos algo más que ir al doctor».
Sonrió débilmente. Valió la pena. Rose, lo siento tanto. No lo sientas. Mi abuela no tuvo a nadie que la defendiera. Tú sí. Me apretó la mano. ¿Qué sigue? Esperar. Harrison dice que en 2 semanas el dinero estará en mi cuenta. ¿Y entonces? Entonces me voy de aquí, y mi familia descubre lo que perdieron. El día 23 de diciembre, mi teléfono sonó. Era Harrison. Señora Thompson, el cheque está listo. Puede recogerlo mañana. Mañana era Nochebuena. Me parecía apropiado. El mejor regalo de Navidad que jamás me había dado. Si sientes que esta historia te eligió, entonces sigue el canal. La mañana del 24 de diciembre, Rose me llevó a la oficina de Harrison a las 9 de la mañana. Su suspensión había terminado el día anterior. En el auto, ninguna de las dos hablaba mucho. Yo miraba por la ventana, viendo las decoraciones navideñas en las casas, las familias preparándose para celebrar juntas. Recordé las Navidades cuando Michael era niño. Cómo decorábamos el árbol juntos mientras tomábamos chocolate caliente. Cómo Harold se disfrazaba de Santa Claus, aunque Michael ya sabía la verdad. Cómo nos sentábamos en la sala en pijama, abriendo regalos lentamente, saboreando cada momento. Esas Navidades estaban muertas, igual que la familia que pensé que tenía. En la oficina de Harrison había otra persona esperando. Una mujer de unos 50 años, de apariencia profesional, con una tableta en la mano. Dorothy, ella es Linda Chen, asesora financiera especializada en ganadores de lotería, explicó Harrison. Va a ayudarte a manejar el dinero de forma que esté completamente protegido. Linda me estrechó la mano. Señora Thompson, felicidades. Tengo entendido que quiere mantener esto en privado. Absolutamente. Inteligente. Muchos ganadores cometen el error de anunciarlo públicamente. Eso solo invita problemas. Abrió su tableta. He preparado varias opciones. Podemos crear un fideicomiso irrevocable, establecer cuentas de inversión diversificadas, comprar propiedades bajo nombres corporativos. Durante las siguientes 2 horas, firmé más papeles de los que había firmado en toda mi vida. Cada firma era un acto de reclamar mi vida de vuelta. Cada inicial era una declaración. Yo no soy invisible. Yo no soy inútil. Yo no soy descartable. Finalmente, Harrison deslizó un sobre grueso a través de su escritorio. El primer depósito, 5 millones en efectivo líquido, disponible de inmediato. El resto está en inversiones protegidas que generarán aproximadamente 200,000 mensuales en intereses. Abrí el sobre. Dentro había una tarjeta de débito negra con mi nombre, Dorothy Ann Thompson. $200,000 al mes, repetí. La cifra no parecía real. Para siempre, confirmó Linda. El principal nunca se toca, solo vives de los intereses. Pensé en los 847 mensuales que recibía de Seguro Social. Pensé en cómo había estirado cada dólar durante años. Pensé en todas las veces que le había dado dinero a Michael cuando él pasaba por un momento difícil, dinero que nunca me devolvió. ¿Y mi familia no puede tocar esto? No pueden tocarlo, demandarlo, reclamarlo o siquiera saber que existe a menos que tú se los digas, dijo Harrison firmemente. Está completamente protegido. Esa noche, en Nochebuena, me senté en mi habitación en Meadowbrook y tomé una decisión. No iba a quedarme ahí ni un día más. Llamé a Harrison. Necesito un lugar donde vivir. Algo seguro. Algo mío. Ya me encargué de eso, respondió. Hay un condominio en el edificio Riverside Towers, 10º piso, vista al río, 2 habitaciones, totalmente amueblado. Puedes mudarte cuando quieras. ¿Cuándo? ¿Qué tal mañana? Navidad. Me mudaría el día de Navidad. Me pareció perfectamente apropiado. Pero antes de irme de Meadowbrook, había algo que necesitaba hacer. Llamé a la directora, la señora Paulson. Señora Paulson, entiendo que Rose fue suspendida por ausentarse demasiado tiempo durante mi cita médica. Eso fue culpa mía. Yo insistí en hacer varias paradas. Señora Thompson, Rose violó protocolo. Lo sé, y quiero compensar al asilo por cualquier inconveniente. Hice una pausa. Me gustaría hacer una donación.
Digamos, $100,000 para el fondo de actividades de los residentes. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Luego, ¿perdón? $100,000. Puede usarlo para mejorar las instalaciones, contratar más personal, lo que necesiten. Con una condición. Rose mantiene su trabajo sin ninguna marca en su expediente. Señora Thompson, esa es una cantidad muy generosa, pero ¿cómo? Recibiré el dinero mañana. Puede verificarlo con mi abogado, Harrison Fitzgerald. La señora Paulson tardó exactamente 20 minutos en llamar de vuelta. Hablé con el señor Fitzgerald. Esto es extraordinario, señora Thompson. Por supuesto que aceptamos la donación. Y por supuesto que Rose mantendrá su posición. Bien. Y señora Paulson, me mudaré mañana. ¿Se muda? ¿A dónde? A mi nuevo condominio. Resulta que ya no necesito estar aquí. Esa noche Michael llamó. Era la primera vez que llamaba en 3 semanas. Hola, mamá, feliz Nochebuena. Su voz sonaba alegre, casual, como si no me hubiera abandonado por 3 meses. Como si hablar conmigo fuera solo otro ítem en su lista de tareas navideñas. Hola, Michael. ¿Cómo estás? ¿Meadowbrook está festivo? Festivo, repetí. La palabra sabía amarga. Sí, hay decoraciones. ¡Qué bueno! Oye, Patricia y yo vamos a pasar mañana con la familia de ella, pero pensamos visitarte el 26. Llevaremos regalos. El 26, 2 días después de Navidad, cuando todas las obligaciones familiares reales ya habían sido cumplidas. Michael, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Necesito que vengas mañana, tú y Patricia. Hay algo importante que deben saber. Mamá, ya te dije, tenemos planes. Cancélalos. Algo en mi tono debe haberlo sorprendido porque se quedó callado. ¿Estás bien? ¿Es algo médico? Estoy perfectamente bien. Mejor que nunca, de hecho. Solo necesito verlos mañana. Digamos a las 2 de la tarde. Aquí en Meadowbrook. Está bien, está bien. Estaremos ahí. Sonaba molesto, como si le estuviera arruinando sus planes perfectos. ¿Es todo? Es todo. Después de colgar, me senté en mi cama y sonreí. Por primera vez en 3 meses, sonreí de verdad. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Rose vino temprano para ayudarme a empacar. No tenía mucho. 3 meses de vida caben en 2 maletas pequeñas cuando tu familia se deshizo de todo lo demás. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras doblaba mi ropa. No, estoy lista. ¿Qué vas a decirles? La verdad, toda la verdad. A la 1:30 estaba sentada en la sala de visitas de Meadowbrook. Había pedido té y galletas, como si esto fuera una reunión social normal. Rose estaba conmigo, oficialmente como mi enfermera asignada, pero realmente como mi apoyo moral. A las 2:05, Michael y Patricia entraron. Ella llevaba un abrigo de cachemira camel, que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Él vestía un suéter navideño que yo le había regalado años atrás, lo cual me pareció irónico. «Hola, mamá», dijo Michael, besándome la mejilla rápidamente. Patricia me dio una sonrisa tensa. «Siéntense», dije. Se sentaron en el sofá frente a mí. Patricia cruzó las piernas, revisó su teléfono. Michael miró su reloj. Ambos querían estar en cualquier otro lugar. «¿Qué es tan urgente?», preguntó Michael. Tomé un sorbo de mi té. Dejé que el silencio se alargara. Finalmente dije, «¿Recuerdan mi abrigo café? ¿El que me quitaste el día que me trajeron aquí, Patricia?» Patricia parpadeó, confundida. «¿Tu abrigo viejo? ¿De eso se trata?» «Mamá, ese abrigo era horrible. Hicimos bien en tirarlo a una bolsa de basura en el sótano», terminé por ella. «Lo sé, lo encontré». El rostro de Michael se puso tenso. «¿Fuiste a la casa? ¿Cuándo?» «Hace 2 semanas. Resulta que la ventana del sótano todavía no cierra bien. Harold siempre decía que la iba a arreglar. ¿Entraste sin permiso a nuestra casa?» La voz de Patricia subió 1 octava. «Mi casa», la corregí suavemente. «Técnicamente todavía es mi casa. Los papeles que firmé no eran legalmente vinculantes porque fui coaccionada. Mi abogado puede explicártelo mejor». «¿Abogado?» Michael se inclinó hacia adelante. «Mamá, ¿qué está pasando?» Cuando encontré mi abrigo en el sótano, encontré algo más, algo que estaba en el bolsillo.
Hice una pausa, saboreando el momento. Un boleto de lotería. Patricia dejó escapar una risa nerviosa. ¿Un boleto de lotería? Mamá, eso no es. Los números ganadores del sorteo del 13 de diciembre, $52 millones. El silencio fue absoluto. Patricia dejó de reír. Michael se quedó completamente quieto, mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué?, susurró Michael. Saqué mi teléfono y les mostré la confirmación oficial del reclamo de lotería. Les mostré el comunicado de prensa que la Lotería Estatal había emitido sobre el ganador anónimo de Riverside. Les mostré el estado de cuenta bancario con el saldo de $5 millones disponibles de inmediato. Patricia se puso pálida. Michael abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. 52 millones, repetí, reclamados a mi nombre, protegidos en un fideicomiso irrevocable que ustedes nunca podrán tocar. Finalmente, Michael encontró su voz. Mamá, esto es maravilloso. Esto es increíble. ¿Podemos qué, Michael? Se detuvo. ¿Podemos finalmente ser una familia? ¿Podemos visitarnos más seguido? ¿Podemos fingir que los últimos 3 meses no sucedieron? Patricia se puso de pie bruscamente. Dorothy, sé que estás molesta, pero teníamos buenas intenciones. Pensamos que Meadowbrook sería... ¿Pensaron o planearon? La miré directamente. Mi abogado revisó todos los documentos, la internación forzada, la transferencia fraudulenta de propiedad, las evaluaciones médicas falsas. Todo eso es abuso de ancianos. Todo eso es ilegal. Michael se puso de pie también. Mamá, espera, podemos explicar. No hay nada que explicar. Me internaron porque querían mi casa. Porque era más fácil guardarme aquí y olvidarse de mí. Porque pensaron que era inútil. Las palabras de Patricia ese primer día resonaron en la habitación como un fantasma. Descartable. Por 3 meses esperé que me visitaran. Continué, mi voz completamente calmada. Por 3 meses me pregunté si tal vez tenían razón. Si tal vez yo era una carga. Si tal vez lo mejor era desaparecer calladamente. ¡Mamá! Michael intentó acercarse. Levanté la mano. Pero entonces encontré ese boleto y me di cuenta de algo. No soy yo la que no vale nada. Son ustedes. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Patricia fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó del shock a la indignación en segundos. Eso es ridículo. Siempre te tratamos con respeto. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? Saqué mi teléfono de nuevo. Mi abogado tiene documentación completa. Las 3 llamadas telefónicas en 3 meses. 0 visitas. Los mensajes de texto que enviaste a tus amigas diciendo, y cito, finalmente nos deshicimos de la vieja. Ahora podemos rehacer esa casa horrible. Patricia se puso blanca como el papel. ¿Cómo obtuviste mis mensajes? Una investigación legal apropiada puede obtener muchas cosas. También tengo los recibos de las renovaciones. 47,000 gastados en mi casa. Mi dinero, sin mi permiso. Michael se hundió de nuevo en el sofá, su rostro entre sus manos. Mamá, lo siento mucho. ¿No debieron qué, Michael? ¿No debieron abandonarme? ¿No debieron robar mi casa? ¿O no debieron dejar que me quedara en ese sótano buscando mi abrigo como basura? Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Estábamos desesperados. Patricia perdió su trabajo hace 6 meses. Tenemos deudas. Pensamos que si vivíamos en tu casa, podríamos ahorrar dinero y yo era un estorbo conveniente para guardar en un asilo. Terminé su frase. Michael, te crié sola después de que tu padre muriera. Trabajé 2 empleos para pagar tu universidad. Pospuse mi propia vida una y otra vez por ti. Y cuando finalmente necesitaba que estuvieras ahí, me descartaste. No fue así, susurró. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces pensaste en mí en estos 3 meses? ¿Cuántas veces te preguntaste si estaba bien, si me sentía sola, si necesitaba algo? No respondió. No podía. Patricia recuperó su compostura. Mira,
Cometimos errores. Pero ahora las cosas son diferentes. Tienes dinero. Podemos ayudarte a manejarlo. Michael tiene experiencia en finanzas y yo conozco gente que... ¿Crees que voy a permitir que se acerquen a mi dinero? La interrumpí. Patricia, me quitaste mi abrigo de los hombros, me llamaste inapropiada en mi propia casa. ¿Y ahora quieres ayudarme a manejar 52 millones de dólares? Somos familia, dijo débilmente. La familia no se trata de sangre, se trata de quién está ahí cuando lo necesitas. Miré a Rose, que estaba de pie cerca de la puerta. Rose arriesgó su trabajo para ayudarme a encontrar ese boleto. La señora Chen, mi vecina, me preguntó dónde estaba porque notó que me habían llevado. Ruth, mi compañera de cuarto aquí, me escuchó llorar todas las noches. Esas personas mostraron más preocupación por mí en 3 meses que ustedes en 3 años. Michael se puso de pie de nuevo, con desesperación en su voz. Mamá, por favor, sé que arruinamos las cosas, pero podemos arreglarlo. Dame una oportunidad para... ¿Para qué, Michael? ¿Para fingir que me amas ahora que tengo dinero? ¿Para visitarme una vez a la semana y sentirte como un buen hijo? No. Entonces, ¿qué? Preguntó, su voz quebrándose. ¿Nunca nos vas a perdonar? Tomé un largo sorbo de mi té, dejando que la pregunta flotara en el aire. El perdón se gana, y ustedes tienen un largo camino por recorrer. Patricia cruzó los brazos. Esto es chantaje emocional. Estás usando el dinero para manipularnos. Me reí. No pude evitarlo. ¿Yo estoy manipulando? Ustedes falsificaron documentos médicos para declararme incompetente. Ustedes tomaron mi casa. Ustedes me abandonaron en un asilo y se olvidaron de que existía. ¿Y yo soy la manipuladora? Harrison había entrado silenciosamente durante la conversación. Ahora se aclaró la garganta. Señora Thompson, ¿está lista? Lista, confirmé. Michael y Patricia lo miraron con confusión. ¿Lista para qué?, preguntó Michael. Harrison abrió su portafolio y sacó varios documentos. Soy Harrison Fitzgerald, abogado de la señora Thompson. Tengo aquí 3 conjuntos de documentos. El primero es una demanda por abuso financiero de ancianos y fraude. El segundo es una solicitud de reversión de todos los documentos de transferencia de propiedad firmados bajo coacción. El tercero es una orden de desalojo para la propiedad ubicada en 847 Maple Street. ¿Desalojo? Patricia casi gritó. No puedes echarnos de nuestra propia casa. No es su casa, dijo Harrison calmadamente. Nunca lo fue. Los documentos de transferencia fueron obtenidos de manera fraudulenta. Un juez ya ha revisado el caso y está de acuerdo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Michael me miró con los ojos desbordados. Mamá, no tienes que hacer esto. ¿A dónde se supone que vamos a ir? No lo sé, Michael. Tal vez podrían quedarse con la familia de Patricia, o encontrar su propio lugar, o hacer lo que hacen los adultos responsables, resolver sus propios problemas. Pero somos tu familia, repitió Patricia, como si esas palabras fueran un talismán mágico. Eran mi familia, la corregí, hasta que decidieron que era más valiosa como un problema resuelto que como una persona. Harrison continuó. La señora Thompson está dispuesta a no presentar cargos criminales bajo una condición. Michael se aferró a esa esperanza. ¿Qué condición? Lo que sea. Que devuelvan cada centavo gastado en las renovaciones, $47,000, y que firmen un acuerdo legal renunciando a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad, el dinero de la lotería o cualquier otro activo de la señora Thompson. ¿47,000? Patricia se tambaleó. No tenemos ese dinero. Entonces será mejor que lo encuentren, dije. Tienen 60 días. O presento cargos y ambos van a la cárcel por fraude de ancianos. Es un delito federal, entre 5 y 10 años de prisión. El silencio que siguió fue pesado. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, calculando, buscando ángulos, tratando de encontrar una salida. Finalmente Michael habló, su voz apenas un susurro. ¿Nos odias tanto? Su pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo miré. Este hombre que una vez fue mi pequeño niño,
El niño que solía trepar a mi cama durante tormentas. El adolescente que lloraba en mi hombro cuando su novia lo dejó. El joven que me llamaba su heroína en su discurso de graduación. No te odio, Michael, dije suavemente. Eso es lo triste. Todavía te amo. Pero el amor no significa permitir que me lastimes. El amor también significa respetarme a mí misma. Patricia agarró su bolso. Esto es absurdo. Vámonos, Michael. No tenemos que escuchar esto. Pero Michael no se movió. Me miraba con algo que podría haber sido entendimiento. O tal vez solo arrepentimiento tardío. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?, preguntó. ¿Alguna forma de que podamos volver a ser una familia? Tal vez, dije, pero no será por dinero, no será porque te sientas obligado, y ciertamente no será porque crees que puedes manipularme de vuelta a tu vida ahora que soy rica. Entonces, ¿cómo? Empieza por tomar responsabilidad, no por lo que pensabas que estabas haciendo, por lo que realmente hiciste, me abandonaste, punto. Michael asintió lentamente. Patricia lo jalaba del brazo, pero él se resistía. Voy a pagar el dinero, dijo. No sé cómo, pero lo haré. Y voy a firmar esos documentos. Pero mamá, cuando lo haga, ¿me darás la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor? Eso depende completamente de ti, respondí. Rose se acercó con mi abrigo nuevo, uno que había comprado la semana anterior. Cachemira suave, color azul marino. Nada como el abrigo viejo que había guardado mi boleto ganador. Tengo que irme, anuncié. Me mudo hoy a mi nuevo condominio. ¿Te mudas? Michael parpadeó. ¿A dónde? A un lugar que elegí, que pagué, que es completamente mío. Me puse el abrigo. Harrison les enviará los documentos. Tienen 60 días para el dinero, 30 para desocupar la casa. Mientras caminaba hacia la puerta, Michael llamó. «Mamá, espera. ¿Podemos al menos saber dónde vas a vivir, en caso de emergencia?» Me detuve en el umbral. Harrison tiene mi información de contacto. Si realmente necesitan algo, pueden pedirle que me contacte. Si es una emergencia real, les responderé. ¿Y si solo queremos visitarte? Entonces tendrán que ganarse ese privilegio. Salí de Meadowbrook ese día de Navidad con 2 maletas pequeñas y $52 millones. Rose me llevó a mi nuevo condominio en Riverside Towers. El 10º piso tenía ventanas de piso a techo con vista al río. La sala estaba amueblada con buen gusto, pero sin ostentación. El dormitorio principal tenía un balcón pequeño donde podía tomar café por las mañanas. Era perfecto. Era mío. Esa noche me senté en mi nuevo balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó. Michael. No contesté. Todavía no estaba lista, pero guardé el mensaje de voz que dejó. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que tienes razón. En todo. Y voy a hacer las cosas bien. De alguna manera, te amo. Tal vez era verdad, tal vez no. El tiempo lo diría. 6 meses después, Michael y Patricia habían pagado los $47,000. Vendieron el auto de Patricia, liquidaron sus tarjetas de crédito, pidieron préstamos. Fue doloroso para ellos, estoy segura, pero lo hicieron. Desocuparon mi casa. Contraté a una compañía para restaurarla. No exactamente como estaba, porque ese pasado estaba muerto. Pero la llené con nuevos recuerdos. Rose y su novio se mudaron al primer piso como inquilinos. El sótano se convirtió en un estudio de arte donde finalmente tomé esas clases de pintura que siempre quise. Michael me escribía cada semana. No le respondía siempre, pero leía cada mensaje. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Era algo más honesto, más real. Patricia y yo nunca nos reconciliamos. Y estaba bien con eso. Algunas relaciones no merecen ser salvadas. Doné $2 millones a organizaciones que luchan contra el abuso de ancianos. Establecí un fondo de becas en la escuela donde enseñé durante 35 años. Ayudé a Rose a pagar su préstamo estudiantil y viajé. Dios, ¿cómo viajé? París, Roma,
Tokio. Todos los lugares que Harold y yo habíamos planeado visitar, pero nunca tuvimos el dinero o el tiempo. Un año después del día en que encontré el boleto, estaba sentada en un café en Barcelona cuando mi teléfono sonó. Michael. Esta vez contesté. Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estabas. Estoy en España, dije. ¿En serio? Eso es increíble. Sonaba genuinamente feliz por mí. ¿Cómo está? Hablamos durante 20 minutos, sobre Barcelona, sobre su nuevo trabajo, sobre cómo él y Patricia se habían separado, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos y encontrar que tal vez eso era lo que necesitaba. Cuando colgamos, me di cuenta de que estaba sonriendo, no porque estuviéramos completamente sanados, sino porque finalmente éramos honestos el uno con el otro. Mi familia me internó por codicia. Me dejaron en un asilo para olvidarme de mí. Pensaron que era descartable. Lo que no sabían era que en el bolsillo de mi abrigo viejo había algo más que un boleto de lotería. Había prueba de que yo valía algo, no por el dinero, sino porque finalmente aprendí a valorarme a mí misma. Ellos perdieron $52 millones por su avaricia. Yo gané mi vida de vuelta por mi fortaleza. Y al final, yo fui quien ganó el verdadero premio. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.